Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Unidos los leemos. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Jesús inicia su ministerio predicando el evangelio del reino. Salió y recorría Jesús, nos dice el evangelio, que recorría Jesús las aldeas, recorría Jesús las ciudades, los pueblos, predicando el evangelio del reino. La predicación de Jesucristo era arrepentíos, era guiando siempre al arrepentimiento, a que el reino de Dios había venido, a que el reino de Dios se había acercado. Jesús vino y empezó a predicar el evangelio del reino, que consiste en la predicación del arrepentimiento para salvación a todos los hombres. El evangelio principalmente, hermanos, trae ese mensaje. La palabra evangelio, como lo sabemos, viene del griego evangelión, que significa buenas nuevas. Y el evangelio trae esa noticia que el mundo necesita oír, aunque no le guste, pero necesita oír. El evangelio trae al hombre la enseñanza de su condición delante de Dios, condición de pecado, condición de alejamiento, de apartamiento de Dios. No es un mensaje ciertamente que al hombre le guste oír: arrepiéntete. El hombre con mucha facilidad y con mucha simpleza dice: yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en la vida. Qué terrible condición, porque el hombre necesita arrepentirse de todo lo malo y del pecado que ha hecho en su vida. Que algunas veces unos malentiendan o no entiendan bien y digan: bueno, es que yo aún de lo malo que he hecho es aprendido. Esa es otra cosa. Pero tenemos que arrepentirnos y reconocer que nuestra vida no ha sido conforme Dios lo ha requerido. Y Jesús predicaba, Jesús recorría las aldeas predicando. En el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, en el versículo 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido anunciado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea, anunciando el evangelio. Jesús predicando, Jesús llamando al hombre a arrepentimiento, Jesús llamando al hombre a que vuelva a Dios, que deje su mal camino. La gente no entendía su mensaje, la gente lo buscaba más por otras razones, pero el mensaje del evangelio del reino es ese: arrepentíos y creed en Jesucristo. El mensaje del evangelio de Jesucristo es ese, y eso es lo que la iglesia hoy en día debe predicar.
El evangelio para salvación, el evangelio para arrepentimiento, el evangelio para conversión. ¿No acaso la escritura dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos? El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es más que una filosofía. El evangelio es más que un buen pensamiento. El evangelio es más que una fuerza de voluntad. Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Primeramente, el evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. Hemos leído en este versículo 17 que él estaba enseñando. ¿Y qué les enseñaba, hermanos? El evangelio para salvación. ¿Qué les anunciaba? El evangelio para salvación. ¿Qué les predicaba? ¿Cómo hacerse ricos? Entonces Dios no hubiera mandado a Jesús, hubiera mandado a Carlos Slim o a Bill Gates o a los hombres más ricos del mundo, ¿verdad? Si Dios quisiera que el hombre escuchara un mensaje cómo hacerse rico, mandaría a un economista. Si Dios quisiera que el hombre fuera negociante o un próspero comerciante, hubiera mandado tantos empresarios exitosos que hay en todo el mundo. Pero no lo envió. No envió ni siquiera un maestro de buenas costumbres. No envió un maestro de moralidad o de filosofía. No envió a un maestro que trajera una nueva corriente de pensamiento filosófico, porque la necesidad más grande del hombre es la necesidad de salvación. Y por eso envió a un Salvador, que es Cristo el Señor. Por eso envió lo más amado de su corazón, a Jesucristo, su Hijo, el único que puede perdonar pecados, porque es Dios bendito por los siglos de los siglos. Y Jesús predicando, Jesús anunciando. Dice el verso 17, él estaba enseñando. ¿Y qué audiencia tenía, hermanos? En algunos lugares tenía gente humilde, gente pobre, gente quizás ignorante. Pero este es uno de los episodios, una de las narraciones de la Biblia, donde nos dice que ahí había gente con conocimiento. Gente que tenía un conocimiento de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Eran maestros, eran fariseos, eran doctores de la ley. Ellos conocían, ellos sabían, conocían muy bien el Antiguo Testamento. Y Jesús les empieza a enseñar. Les empieza a enseñar. ¿Cuántas veces en la Escritura se nos muestra que cuando era necesario se demostraba con las Escrituras que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios del cielo? Y con las Escrituras, cuando Felipe halla a aquel varón eunuco que descendía de Jerusalén, el varón leía, ¿qué pasaje conocemos nosotros ahora que leía él? Isaías 53. Era un hombre que conocía, era un hombre que leía la ley de Dios, que la conocía. Y entonces dice que cuando él pregunta, desde esa escritura, el apóstol Felipe le demostró que Jesús es el Cristo, el Salvador de este mundo. Sí, porque Jesús no está en contra del Antiguo Testamento. Al contrario, todo lo que se dijo antes, todo lo que los profetas anunciaron, tiene su cumplimiento glorioso, fiel en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con cuánta razón Jesús les decía: escudriñen las Escrituras, escudriñen las Escrituras. El pueblo de Israel, los fariseos, los doctores de la ley, tenían un concepto equivocado. A ustedes, les dice, les parece, a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Así les dijo Jesús en Juan 5:39. Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros les parece, a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero están equivocados.
Hoy en día tú puedes llegar a muchas casas y decirle: oiga, ¿tiene una Biblia? ¿Y qué te van a decir? Ah, sí, ahí la tengo, tan bien guardadita que está toda polvosa, que tiene años que no la sacan, porque lo ven como un fetiche, lo ven como un amuleto. Ah, sí, la abuelita nos regaló su Biblia bien bonita, grandotota. ¿A ustedes les parece que por tener una Biblia en su casa ya están bien con Dios? ¿A ustedes les parece que por tener una Biblia en casa tienen vida eterna? Les dice Jesús. Pero no, ellas son las que dan testimonio de mí. Y Jesús está enseñando a esos fariseos, a esos doctores de la ley, que todo este libro da testimonio que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios del cielo, el Hijo del bendito. Bendito sea su nombre para siempre. Aquellos varones le oían, escuchaban con atención. Ellos eran profundos conocedores de la ley, conocían las profecías, y Jesús ahí los tiene sentaditos. Habían venido, dice aquí, de todas las aldeas de Galilea, habían venido de Judea y Jerusalén, y ahí estaban escuchando la palabra de Dios. Ahí estaban escuchando el mensaje de Jesucristo. Ellos se levantaron y fueron a donde Jesús estaba predicando. Y hoy en día el mundo necesita levantarse y venir a donde Jesucristo está siendo predicado. Nosotros hemos tenido por años, juntándolo más de 30 años, programas de radio. Ahora vamos a cumplir 3 años predicando en televisión. Y mucha gente, tristemente, aclaro, tristemente, como el rey Herodes, oyen de buena gana, oyen el mensaje, oyen la palabra. Quizá lo oirán. El rey Herodes lo oía de buena gana, pero eso no es suficiente. Hay quienes esperan el sábado a las 11 de la mañana, prenden su tele y ven el programa Sendas Antiguas, y lo ven en todo el estado, y parte del estado de México, parte del estado de Guerrero y parte del estado de Puebla. Lo subimos a internet, mucha gente lo está viendo en casi toda América. Pero eso no es suficiente. Mucha gente oye de buena gana. Aquellos no solamente habían oído de Jesús, sino se levantaron y fueron a oír la palabra de Dios. Nosotros les invitamos a todos nuestros oyentes: vengan a la casa de Dios. Vengan a la casa de Dios, porque aquí se está predicando ¿qué cosa? El evangelio, que es poder de Dios para salvación. Predicamos el evangelio porque somos fervientes creyentes que lo que este mundo necesita es oír el evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que quiera creer. Mi amigo, mi amiga, no te conformes solamente con oír. Ven. Te invitamos a la casa de Dios. Amén, hermanos. Invitamos a los que nos oyen. Invitamos a los que nos miran en televisión que vengan a la casa de Dios. Muy pocos van. Gracias a Dios ya hemos visto hermanos que se han acercado a nuestros templos en diferentes lugares por el programa de televisión. Algunos ya se han entregado, se han bautizado y están trayendo almas para el Señor. Pero la inmensa mayoría de la audiencia se conforma con oír y con ver. Pero ven, la invitación es: ven a la casa de Dios. Ven al templo. En la casa de Dios nos gozamos. En las alabanzas. En la casa te puede distraer algo, pero aquí tomamos tiempo para alabar, para bendecir, para disfrutar la presencia de Dios.
¿Cuántos se gozan en la presencia de Dios en este lugar? Porque sabemos que Él está aquí. Cantamos sus alabanzas y su presencia inunda nuestras vidas. Y nos regocijamos, nos gozamos. ¿Cuántos han sido bendecidos en un canto? ¿Cuántos han sido sanados en la alabanza? ¿Cuántos han sido salvados por la predicación? Porque el Señor ha prometido estar especialmente en su casa, y cuando se predica su palabra, Él está allí. Y por eso creemos, por eso predicamos, por eso invitamos, porque sabemos que el Señor está en este lugar. Quien viene, escucha el mensaje y la palabra cumple su propósito. Cumple su propósito. El conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento. Venimos al templo, oímos la predicación, oímos la palabra, leemos la Biblia y vamos creciendo y vamos conociendo más, y nuestra fe es aumentada. ¿Y cuántos son tocados por el Espíritu Santo para entregar su vida a Jesucristo? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Aquellos hombres dejaron sus aldeas, dejaron sus ciudades, tuvieron que viajar varios kilómetros, pero lo hacían. No querían que les contaran, querían ser testigos ellos de la gloria de Dios. Querían ser testigos. Y ahí estaba Jesús predicando, ahí estaba Jesús enseñando. Y hermanos, cuando se predica el Evangelio, la gente es transformada, la gente es salva. Porque el Evangelio de Dios busca primeramente la salvación de todos los hombres. Busca el nuevo nacimiento, busca que el hombre impío deje su camino y el hombre inicuo deje sus pensamientos y se vuelva a Jehová, se vuelva al Dios nuestro. Ese es el mensaje central del Evangelio: buscar la salvación del perdido, porque solo Jesucristo puede salvar, solo Jesucristo puede transformar. ¿Cuántos son testigos del poder transformador de Cristo? Él cambia. Hemos visto su gracia, hemos visto su poder. Extendió un día su mano buena, extendió su mano compasiva y nos rescató del fango, del pecado, de la inmundicia. Algunos de los vicios, pero a todos nos apartó del pecado, nos arrancó y nos ha traído a una vida nueva, a una vida diferente. Nos ha hecho nacer de nuevo, porque Dios quiere un cambio completo y total. Muchos dicen: a Dios solo le interesa el corazón. A Dios le interesa todo, todo, todo. Por ello el apóstol dice: y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. El Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Dios no solamente te quiere cambiar el corazón, Dios quiere cambiar tu palabra, Dios quiere cambiar tu manera de mirar las cosas. O vemos con el corazón o vemos con los ojos. ¿Con qué vemos? ¿Con el corazón o con los ojos? Entonces, si a Dios le interesa el corazón, ¿yo puedo ver con lujuria a las mujeres? Eso dicen. Eso dicen, que a Dios le interesa el corazón. Y como yo veo con mis ojitos, ¿puedo mirar como yo quiera? No. Dios quiere cambiar nuestra manera de mirar, nuestra manera de oír, nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratar, nuestra manera de comerciar, nuestra manera de vestir, todo. Por eso, hermanos, el Evangelio no promueve una manita de gato, como dicen por ahí. No promueve un cambio nada más así medianito.
No promueve un cambio de que mira, te has alejado de Dios, vuélvete a Él. Ah, bueno, sí, ya lo voy a buscar. No. El cambio que el hombre necesita es tan radical que Cristo le llama a nacer de nuevo. No te maravilles de que te digo que es necesario nacer de nuevo. Y el hombre no entendía: ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre? No, Señor. Pero si tú crees en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasan. Todas las cosas viejas pasan. Y aquí todas son hechas nuevas. Pablo les escribe a los Gálatas, capítulo 2, un versículo conocido, versículo 20, y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, ¿en qué? Pero no que a Dios no le importa el cuerpo, no que a Dios no le importa la carne, no que a Dios no le importa lo de afuera. Lo que ahora vivo, ¿en qué? En la carne. En la carne. Porque mis pies son carne, mis ojos son carne, mi boca es carne, mis manos es carne. A Dios le interesa el corazón, le interesa la mente, le interesa la carne, le interesa todo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Evangelio predica a un Cristo vivo y a un Cristo poderoso para transformar la vida del hombre más perdido. Le cambia lo de adentro, pero también le cambia lo de afuera. Por completo. Eso es el Evangelio, salvación a todos los hombres. Pero Dios no se olvida de nuestras necesidades. Dios no se olvida de nuestras angustias, de nuestros problemas, de nuestras cargas. El final del versículo 17, como dice, hermanos, Lucas 5:17, el final: y el poder del Señor estaba con él para sanar. Una vez más, todos leemos esa parte. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Quiere decir que cuando se predica su palabra, cuando se predica el Evangelio de Jesucristo, la evidencia número uno son vidas cambiadas, vidas salvas, vidas transformadas. Evangelio que no produce conversión, aunque produzca comaladas de milagros, no sirve. Evangelio que no produzca el nuevo nacimiento, aunque haga llover polvo del cielo, como algunos dicen. Si la gente sigue viviendo igual, si la gente no ha nacido de nuevo, ese evangelio no sirve. Aunque produzca carretonadas de milagros todos los días. Porque ¿de qué te sirve milagro? ¿De qué te sirven milagros? ¿De qué te sirven sanidades? ¿De qué te sirve lo que sea? Si tu vida sigue siendo igual, presentando tu cuerpo como instrumento de pecado, no sirve de nada. Evangelio que no produce nuevo nacimiento no es de Dios. Evangelio que no produce nuevo nacimiento no es el de Jesucristo. Porque todo aquel que recibía a Cristo como su Señor y Salvador, su vida era cambiada. Y cuando todos aquellos venían a Cristo, lo primero que Jesús les decía era: vete y no peques más. Vete y no peques más. Evangelio que no produce conversión, evangelio que no produce nuevo nacimiento, evangelio que no produzca nueva vida, no es el evangelio de Jesucristo. Evangelio que te haga más énfasis en el milagro, en la sanidad, en la riqueza, en la prosperidad. Yo recuerdo las campañas de antes, era campaña de evangelismo. Ahora es: ven por tu milagro. Ven por tu milagro. ¿De qué te sirve el milagro sin nuevo nacimiento?
El Señor te va a sanar. ¿Y qué vas a hacer? Te vas a ir a seguir hundiendo en el pecado. ¿De qué sirve un milagro si tu vida continúa siendo la misma? El Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. Una vida nueva, una vida regenerada, una vida transformada por el poder de Jesucristo. Eso es lo que produce el Evangelio. Pero el Señor es bueno y misericordioso. Se ocupa también de nuestras necesidades. También se ocupa de nuestras enfermedades. Pero lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. La salvación, el nuevo nacimiento, la vida nueva conforme al llamamiento al cual Dios nos ha llamado. Llamamiento santo. Eso es lo primero. Por eso el apóstol dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es ese fundamento? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Cuando un evangelio, a ti te predican un evangelio que no está en ese sustento, húyele, córrele de ahí. Evangelio que no te dice apártate del pecado, te está condenando, te está llevando al infierno. Evangelio que no descansa en ese principio de santidad, apártese de iniquidad. Ten cuidado. Es que todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo conviene. Y no es cierto. No todo nos es lícito. La Biblia lo dice y lo dice en su contexto. Pero cuando un cristiano aprovecha eso como licencia para pecar, está equivocado y no es cierto. Dice el Señor: sed santos porque yo soy santo. Es cierto, hay cosas que no son lícitas y vamos a hacerlas todas. Sí, todo lo que nos es lícito. ¿Y qué es lo lícito? ¿Qué es lo legal? Honrar a Dios en santidad. Eso sí lo podemos hacer. Porque si utilizamos esa expresión para pecar, entonces ya no es lícito. No te permite a ti esto, Jehová tu Dios, entonces ya no es lícito. ¿Me entienden, hermanos? Lícito, ¿qué es? Lo permitido. Hay cosas que Dios sí nos permite hacer: buscarle, orar, ayunar, leer la Biblia, consagrarnos, evangelizar. ¿Lo podemos hacer o no lo podemos hacer? ¿Nos lo manda el Señor o no nos lo manda? Pero hay cosas que Dios no nos permite, y si no nos la permite, ya no son legales, ya no son lícitas. Ya no son lícitas, entonces no tenemos que hacerlas. Porque evangelio de Jesucristo descansa. Y dice Pablo con firmeza: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si tu evangelio que te están predicando culto a culto no te insta, no te urge a apartarte del pecado, apártate tú de ese evangelio. Córrele. Evangelio tolerante con el pecado no es de Dios. Porque el pecado es cosa seria, tan cosa seria que solo Jesucristo tuvo que dejar su trono de gloria y venir a arreglar el problema de nuestro pecado. Si fuera cualquier cosa, cualquiera lo arregla. Pero evangelio que no produce nuevo nacimiento no es de Dios. Ese es el número uno. La evidencia número uno del evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando predicamos nosotros, ahora sí,
Dice aquí, el poder de Dios estaba con él para sanar. El Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, hermanos, no solamente da esperanza, perdón, redención y salvación a la humanidad, sino también le da el consuelo de que Cristo es nuestro Salvador, pero también es nuestro sanador. Muchos enfermos se acercaban a Él y el Señor los sanaba a todos. Nosotros también somos testigos del poder de Dios, porque cuando esta palabra es predicada, cuando el Evangelio de Jesucristo es predicado y es anunciado, el poder de Dios se manifiesta sanando. El poder de Dios se manifiesta sanando a los enfermos. ¿Por qué? Porque cuando se predica su palabra, el poder de Dios está allí. ¿Para qué, hermanos? Para sanar. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, dice el versículo 20: Marcos 16, 20, ¿ya lo tienen? Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. La evidencia del Evangelio, que es poder de Dios, es que cuando se predica, los enfermos son sanados. Hace poco el hermano José Pérez recibía un testimonio de un hombre que estaba viendo el programa de televisión y estaba enfermo. Cuando él acabó la predicación, él era un hombre sano. Y le fue a decir, le llevó el testimonio al hermano José. Si a mí el Señor me sanó cuando yo estaba viendo el programa. Él estaba en su casa. Él estaba en su casa. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Es poderosa. Yo recuerdo hace muchos años en los cuales acompañaba yo al pastor, a mi papá, a diferentes pueblos en los cuales él tenía campañas de evangelismo y sanidad divina. Yo era un niño de entre 10, 12 años, 13 años. Llegamos a un pueblo aquí por Tlaltizapán. Yo me encargaba, bueno, como no había luz, mi papá tenía una planta de electricidad, llevaba un aparato de sonido pequeño, rudimentario se puede decir, una planta de luz, unos foquitos y un proyector para pasar películas después. Y yo tenía que estar, bueno, yo era el encargado de la planta de luz, echarle gasolina, arrancarla, estar viendo que no se le acabara la gasolina. Y en ese pueblo empezó el culto, unos himnos, unos testimonios y luego la predicación. Llegaron unos hombres y dejaron en el suelo, literalmente en el suelo, a una mujer que estaba quejándose, más muerta que viva. Y se quejaba fuerte. El pastor acababa de empezar a predicar y cuando la mujer la llevaron, pues la gente se distraía mucho viéndola, oyendo su quejido de dolor.
Y el pastor interrumpió la predicación y les dijo: ¿saben una cosa? Les voy a pedir un favor. Olvídense de esta hermana. Olvídense de ella. Y vamos a concentrarnos todos a la predicación. Y por la gracia de Dios vamos a ver un milagro. Vamos a ver un milagro en esta mujer. Antes que oremos por ella, Dios nos permitirá ver el poder de su palabra. Y antes que oremos por ella, el Señor la va a sanar. Pues como no queriendo la audiencia le hacía caso, y de repente la mujer, ¡ay!, me gritaba, porque gritaba. Su jadeo era, pues estaba la mujer atormentada. Y de repente se movía de que se cansaba de estar en un petate en el suelo y gritaba. Empezó el pastor, siguió predicando el pastor. De repente dejó de quejarse. O sea, dejó de gritar. De repente dejó de quejarse. De repente se enderezó. Se sentó en el suelo. De repente ve una silla y hace el intento para pararse. Y su familia va a ayudarla y le dice el pastor: déjenla. El mismo que le hizo que se parara es el mismo que la va a ayudar a que se siente en la silla. Y hermanos, acabando la predicación, aquella mujer estaba sentada en la silla por su propia fuerza, porque el Señor la había sanado. Aquí mucha gente ha venido, algunos de ustedes, porque lo han testificado. Y durante la predicación de la palabra, el Señor los ha sanado. Porque la palabra de Dios es poderosa. Y el poder de Dios está aquí para sanar. No hay una atmósfera así que digan es misticismo, no. La Biblia cómo nos describe con palabras sencillas. El poder de Dios está aquí para sanar. No hay magia, no hay brujería, no hay encanto, no hay esoterismo, no hay más que la bendita presencia del Señor Jesús. Y cuando se predica su palabra, el poder de Dios está aquí para sanar. Han venido muchísimos. Podríamos estar hablando, así como mencionamos, hacemos énfasis en que cada cristiano representa una vida completa y totalmente transformada por el poder de Jesucristo, arrancada del pecado, arrancada de los vicios. Así también nosotros podemos decir que cada uno de nosotros somos testigos del poder de Dios, porque a muchos el Señor nos ha sanado. Hemos venido a este lugar trayendo una enfermedad y el Señor ha hecho la obra, porque Él está aquí para salvar, y Él está aquí para sanar. Yo podría hablar de esta banca y decir el hermano fulano, la hermana mengana. Yo recuerdo cuando en cierta ocasión el Señor los tocó y los sanó en ese mismo culto. De este lado también, el hermano, en cada banca. Aquí hay unos también. Aquí también. Muchos de nosotros, hermanos, hemos venido enfermos y el Señor nos ha sanado. ¿Quién puede levantar su mano testificando que el poder de Dios está aquí para sanar? Porque lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos vivido. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Y por eso, hermanos, ¿qué hacemos en medio del problema, de la lucha, de la enfermedad? No venimos a la casa de Dios porque sabemos que el poder de Dios está aquí. Venimos y oramos y exponemos nuestra petición,
Venimos y hermanos, estoy enfermo, oren por mí, porque sabemos que el poder de Dios está aquí para sanar. ¿Y a cuántos el Señor nos ha alargado la vida por su misericordia? A la hermana Sara Valdés, ¿cuántos años tiene que la desahuciaron? ¿Cuántos? No, hermanita, yo todavía no era pastor cuando el Señor la sanó de cáncer. Tiene más de 30 años que a la hermana, hace más de como 35 años que la iban a operar de cáncer. La ciencia no estaba tan avanzada como hoy, no había muchas esperanzas, pero ahí está la hermana, mírenla. ¿A dónde fue? Tomó un avión y fue a Houston a buscar a los mejores doctores. Eso hizo, hermana, se fue a Houston. Se fue a Houston a que la trataran los mejores doctores. Se fue a Europa o se fue a un complejo médico muy bueno, a la casa de Dios, y Jesucristo la sanó. Jesucristo la sanó. Cuando la hermana Lidia estaba enferma de una hernia, le tocó vender talento. Y nomás veía, el Señor ya me sanó, el Señor, y dice: Señor, acuérdate de mí, yo estoy hasta acá atrás haciendo sándwiches para el talento. Y el Señor se acordó, ella estaba hasta allá atrás, y hasta allá atrás el Señor la sanó. De eso tiene ¿qué? 20 años, eso sí, más o menos, ¿no? 25 años. Adrián, también el Señor lo sanó, así, inmediatamente. A Fermín, el Señor le dio la vida. ¿Y a cuántos más? Por eso, hermanos, en momentos de angustia podemos venir confiadamente. Y hay muchos más, no crean los demás, digan: ¿y a mí por qué no me menciona? Ahí lo dejamos para otro programa también. Pero porque tenemos muchos testimonios del poder de Dios que está aquí para sanar, para salvar y para sanar. Bendito sea el Señor. No, y si quieren contamos el de la hermana, la hija de la hermana Elsa. Un tremendo testimonio del poder de Dios. Aquí está el hermano Alejandro, que le tocó vivirlo de cerca. Pero el poder de Dios ahí estaba para liberar, ahí estaba para sanar. Y hermanos, cuando se compagina todo, el evangelio que salva, el evangelio que sana, el evangelio que sostiene, que levanta al caído, que alienta al débil, es el poder de Dios, es el evangelio de Jesucristo. Terminamos haciendo una sinopsis del relato que sigue de Lucas, para que no quede ninguna duda, ¿verdad? Dice la escritura que llevaron a un paralítico. Había tanta gente, no podían llevarlo a donde estaba Jesús. Aquellos muy temerarios fueron, quitaron una parte del techo. No les importó que el dueño estuviera ahí, no les importó que no fuera su casa. ¿Qué pensaría el dueño cuando ve que le están deshaciendo su casa? Y ve que de repente todo mundo, la multitud ve que bajan a ese hombre y lo ponen delante de Jesús. Y Jesús, el versículo 20 dice: al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y aquí confirmamos, reafirmamos lo que hemos estado hablando. ¿Qué es lo que le interesa a Jesús, hermanos? La salvación. ¿Por qué Él sufrió con gozo la cruz?
por nuestra redención y nuestra salvación. ¿Qué acaso no lo ve allí al hombre inútil, paralítico? ¿No ve su enfermedad? ¿Por qué está ocupado en arrepiéntete? Hay gente que luego no entiende. Cuando hay un enfermo y va alguien a orar y el enfermo no es cristiano, ¿qué se le hace primero? Se le evangeliza. ¿Por qué? Porque lo más importante es su salvación. Es el ejemplo de Jesús. Es el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Un día la hermana Lidia fue a orar por una persona que tenía SIDA. No era casado porque su profesión se lo prohíbe. Han de saber a qué se dedicaba ese señor, ¿verdad? Sí, es eso que están pensando. Sí, su profesión no lo dejaba casarse, pero sí hacía otras cosas y contrajo el SIDA. La hermana Lidia se enteró y ahí va la hermana Lidia, ahí va. Y bajó el hombre todo enfermo y antes que orar por él, ella ¿qué hizo? Evangelizar. Pero ¿qué hizo el hombre? Se paró y se fue. Ya ni se esperó a que oraran por él. Ya ni se quiso esperar a que oraran para que el Señor lo sanara. Nomás dijo: espéreme tantito, señora, y que se mete a su cuarto. Y luego le dijo la mamá: dice mi hijo que muchas gracias por venir. Pero en ese momento ahí tenía la oportunidad. En ese momento la hermana Lidia quitó las tejas del techo y le bajó para presentarle a ese hombre a Jesucristo como Salvador, pero el hombre no quiso. ¿Pero de qué sirve? Decía un hermano que él conocía pero no era cristiano, daba su testimonio. Un hermano dice que él de repente pues era deportista, pero enfermó de los huesos, artritis reumatoide, y iba al templo: sáname. Iba a las campañas: sáname. Pero no quería entregarse a Cristo. ¿Por qué? Porque dice: yo quiero que el Señor me sane y sigo en mi vida. Sigo en mi vida. Pero una noche él solo, sin que nadie orara por él, entendió que el propósito de Dios primero era salvarlo. Y él allí en la soledad de su cama, solo, en tinieblas, con la luz apagada, se rindió a Cristo y el Señor lo salvó, y en esa misma noche lo sanó. Y de ahí en adelante hasta su muerte, que fue hace unos meses, anduvo predicando el evangelio en todo el mundo. Porque a Dios le interesa tu salvación. Y ese hermano decía: ¿de qué me servía bien sano pero bien perdido? Bien sano pero bien condenado. Jesús ve a ese paralítico y lo primero le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Dios quiere la salvación de todos los hombres, dice la Escritura. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero aquel iba necesitado. Señor, ¿qué no ves que no camina? ¿Qué tienes que estar con esas cosas religiosas? ¿Qué tienes que estar con eso hablándole de la moralidad del pecado? No. ¿Qué tienes que decirle que es un pecador? Con eso de que los judíos pensaban, ¿verdad?, de que también lo que mucha gente piensa, que entre mayor es la enfermedad, mayor maldad hay en uno. Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Es la idea general. Se enferma uno de gravedad: ay, mira, algo está pagando. Y no es que esté pagando nada, pero nuestro cuerpo ya salió defectuoso, ya no sale como los de antes. Y de repente Jesús diciéndole: tus pecados te son perdonados. Señor, ¿qué le quieres decir? ¿Que él está postrado porque fue un hombre muy malo? No le
Jesús no se quiere meter si pecó poco o mucho. Jesús lo que le quiere decir es que primero necesitaba la salvación. Ay, pero yo no soy tan malo. ¿Cuántos pecados condenan al hombre? ¿Sabes cuántos pecados mandan al hombre al infierno? Uno solo, y es rechazar a Cristo como su Señor y Salvador. Puedes ser bueno toda tu vida, puedes hacer el bien a todos, pero una sola cosa te mandará al infierno: rechazar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. En el infierno hay gente muy buena, que de veras le ayudaba al pobre, que de veras le daba de comer, que repartió su dinero. Hace varios años, pocos años, un hombre multimillonario vendió todo y la mitad de sus bienes lo dio a los pobres, y todo el mundo se quedó asombrado. Era uno de los hombres más ricos del mundo, muy bueno. Pero si no tiene a Cristo con toda su obra buena, acaba en el infierno. En el infierno va a haber gente muy buena. ¿Por qué está ahí? Un solo pecado te condena. Un solo pecado te lleva al infierno, y es rechazar a Jesucristo. Contrario, en el cielo va a haber gente que fue muy mala. ¿Por qué está en el cielo? Porque una sola cosa buena: creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador. Tus pecados te son perdonados, porque la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y empiezan a cavilar aquellos fariseos: este blasfema porque solo Dios puede perdonar pecados. Ignorantes, porque la Biblia da testimonio que Jesucristo es el Mesías, el Dios viviente. Ahí lo tenían, los suyos no lo conocieron. Tenían la escritura, tenían el conocimiento, pero cuando lo tienen a Él enfrente, no lo conocieron como Dios que es. No lo conocieron como Dios bendito que es. Él no puede perdonar pecados, esa es prerrogativa de Dios. Sí, que nadie lo dude. Jesucristo es Dios bendito por los siglos de los siglos. Te guste o no te guste, lo aceptes o no lo aceptes, la Biblia tiene una bendita verdad, gloriosa verdad: Jesucristo es Dios todopoderoso. Jesucristo es Dios, no es Dios chiquito como algunos chismosos andan de casa en casa diciendo. No, Él es Dios bendito por los siglos de los siglos. Aquellos hombres cavilaban: ¿este quién se siente? No se siente, es Dios. Es Dios. Y la iglesia evangélica y el evangelio ¿cómo se dice? No promover, sino proclaman esta gloriosa y eterna verdad: Jesucristo es Dios bendito. Y porque Él es Dios, tiene poder para salvar. A mí me ha salvado. ¿Cuántos de los que están aquí Cristo los ha salvado? Nadie, por ahí dicen unos, nadie puede decir que salvo. Ellos no, tienen razón, ellos no, porque rechazan a Cristo. Pero la Biblia dice que todo aquel que en Él cree es salvo. Cristo a mí me salvó. Cristo a ti te salvó. Y en millones, y ha salvado a millones a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Porque Él es Dios, y como Dios puede perdonar pecados. No te perdona Pedro, María ni Juan, mucho menos el absurdo hombre que le besas la mano y dice: yo te voy a perdonar. Esa es una
blasfemia, con una cosa cochina que le beses la mano a ese hombre, ese no te puede perdonar. No puede ni con su alma, va a poder con los tuyos. No puede ni con sus. Y vaya que ahorita les están sacando esos tipos sus trapitos, vaya que sí tienen muchos trapitos cochinotes, negros, sucios, viles, porque eso de atentar contra los niños es cosa fea. No puede ni con ellos. ¿Tú crees que van a poder con los pecados de sus feligreses? Cristo sí puede, porque Él es Dios. Cristo sí puede, porque Él es el Salvador. Cuando tú te entregas a Él, Él te salva. Y como evidencia y testimonio de su divino poder en nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras angustias, nuestras tribulaciones, venimos a Él y Él nos oye. ¿Por qué? Por lo mismo, porque Él es Dios. Él está aquí. Él está aquí. Y podemos venir confiadamente y decirle: Señor, aquí estoy. Puedes venir confiadamente y decirle: Señor, sálvame, ya no quiero ser igual. Puedes venir a Él y decirle: Señor, sáname, porque Él está aquí. Él es poder de Dios. Cristo, poder de Dios. ¿Alguien quisiera venir aquí en esta hora doblando sus rodillas, acercarse al Señor? ¿Habrá alguien que quiera decirle: Señor, perdona mis pecados? ¿Habrá alguien que quiera venir y decirle: Señor, compadécete de mí, mírame en mi aflicción, mira mi necesidad? ¿Qué es lo que predicamos? El Evangelio de Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice que Cristo es el único Señor y Salvador. Es Dios Todopoderoso que te puede salvar. Tú puedes venir a Él y decirle: Señor, mira, ve cuántos problemas por andar pecando. Y el Señor te quiere hacer nueva criatura. Ya no quiero ser igual. Perdóname. ¿Habrá algún corazón afligido, angustiado, que también quiera venir y decirle: Señor, mira mi carga?